Bien, vamos a la semana 5. Ok. El señor Anchundia. Escobar Jean-Pierre. Presente, profe. Herrera José Carlos. Presente, profe. Moya Francisco Esteban. Presente, profe. Narváez Felipe. Presente, profe. Oñate Israel. Presente. Pedraza Juan Carlos. Presente, profe. Wango Brian. Presente, profe. Ok. Estamos listos. Muy bien. Antes de empezar con el tema del día de hoy, quiero preguntarles si existe alguna pregunta con respecto, alguna duda con respecto a la clase anterior o a la... ¿Todo está claro? Profe, Sí. el deber en el ejercicio 5 Ajá. de la venta, ¿me puede explicar cómo desglosar en billetes el cambio? A ver, póngame el ejercicio para poderlo leer bien, por favor. Ya le comparto pantalla. Gracias. Ahora, ¿qué pasa con lo que, cómo le van a dar a ustedes el pago? Entonces, vamos a suponer que la venta era de 100 dólares, no, vamos a suponer que la venta era de 85 dólares y ustedes pagaron 100 dólares. Les tienen que devolver a ustedes 15 dólares, ¿cierto? Ya. Entonces, lo primerito que tendríamos que verificar es, vamos a suponer que les van a dar la devuelta en billetes de 20, de 10 o de 5, esas tres denominaciones, porque generalmente a uno no le dan billetes ni de 50 ni de 100, ¿cierto? A uno le dan billetes de 100, de 20, de 10, de 5 o monedas. ¿Estamos de acuerdo ahí? Digamos de a dólar. Entonces, ¿ustedes qué harían primerito? Tomar el saldo que les van a devolver y dividirlo primerito entre, no dividirlo, sino módulo 20, porque ahí les va a dar el residuo, el número de billetes de 20. ¿Estamos claros? Ya le entendí. Ya. Pero como aquí la de vuelta es 15, entonces ustedes tienen que hacer una verificación de, bueno, primero de 20 les va a dar 0 porque no, ese valor es menor que 20. Entonces luego van a seguir con billetes de 10. Y ahí, una vez que tengan el número de billetes de 10, hacen una resta y el saldo, el nuevo saldo, o sea, 5, es lo que lo ponen como nuevo módulo, módulo 5, para saber cuántos billetes de 5. Y posteriormente a eso, el saldo, digamos que son monedas de a dólar. Si fuese, por ejemplo, 17. Entonces, un billete de 5, un billete de 10 y dos monedas de dólar. ¿Está más o menos claro? Sí, profe, gracias. O sea, hay que usar módulo y hay que usar diferencias, ir restando. ¿Estamos Sí, claros? Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? gracias, profe. Bueno, entonces ese ejercicio, por ejemplo, es una aplicación de módulos. Recuerda que habíamos dicho para qué sirve el módulo. Bueno, ese es un ejercicio de aplicación de módulo. Muy bien.
Si no hay alguna pregunta, entonces vamos a empezar con el tema del día de hoy. ¿Están viendo mi pantalla? No, ya les voy a poner mi pantalla. Ya les comparto mi pantalla y empezamos con el tema del día de hoy. Muy bien. Ahí están viendo mi pantalla, por favor. Bueno, hemos pasado 4 semanas trabajando con algoritmos, ¿sí? O sea que hasta lo que vimos la semana pasada, que son algoritmos en forma narrada, diagramas de flujo y pseudocódigos, son mecanismos para elaborar algoritmos. Y les decía que hay 2 fases cuando usted va a resolver un problema con programación. Hay 2 fases. Una primera fase, que es la fase de resolución del problema, que concluye con la elaboración del algoritmo, que es básicamente lo que hemos trabajado estas 4 semanas. Y posteriormente a eso viene la fase de implementación en un lenguaje de programación, que es lo que vamos a empezar a hacer el día de hoy. Entonces vamos a suponer que usted ya tiene su algoritmo. No vamos a suponer, vamos a trabajar con los algoritmos que tenemos y cómo traducimos esos algoritmos en un lenguaje de programación. Ahora, el lenguaje de programación que nosotros vamos a ver es el lenguaje C, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con eso. Pero, como hablábamos desde la primera clase, el proceso de elaboración del algoritmo es independiente del lenguaje de programación. Con eso, ¿qué le quiero decir? Que cualquiera de esos algoritmos que nosotros hemos hecho puede ser traducido a un lenguaje de programación cualquiera, sea Java, llámese C Sharp, llámese Python, cualquiera. Pero ahora nosotros vamos a empezar a trabajar con lenguaje C. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien, entonces, el día de hoy empezamos lenguaje de programación C. Entonces, bien, el lenguaje C fue creado en los años 70. Fue elaborado por el señor Dennis Ritchie cuando quería elaborar el sistema operativo Unix. Entonces aquí vamos a hacer un momentico una pausa. A ver, señor Herrera, ¿qué es un sistema operativo? El programa que Muy bien, es un procesa programa. todo. ¿Qué? Procesa todo. ¿Procesa todo qué? O sea, mantiene, se podría decir, la computadora, en este caso. Ok, digamos que el sistema operativo entonces es un programa, como bien lo dijo el señor Herrera, que administra todos los recursos de la computadora, todos. Y cuando hablamos de recursos, estamos hablando de memoria, tiempo de procesador, dispositivos de entrada-salida. Todo eso lo administra el sistema operativo. Peor aún, o más aún, digamos, más aún, cuando el sistema operativo es un sistema operativo multiusuario. Cuando es un sistema operativo para una red de usuarios, el sistema operativo, además de todo lo que mencionamos, tiene que controlar la concurrencia de procesos entre todos los usuarios, compartir recursos entre todos los usuarios. Por ejemplo, nosotros podemos tener en los laboratorios de la universidad, podríamos tener, por ejemplo, una impresora en ese laboratorio y todos hacer uso de esa impresora. No necesitamos una impresora por cada computador. Simplemente lo que hacemos es compartir ese recurso. Bien, entonces como usted puede ver, el sistema operativo, llámese Unix, llámese Linux, llámese Windows, es un programa, pero no cualquier programa, es un super programa, es una super aplicación, ¿ya? Entonces, ahora, resulta que en esa época, en el 1972, querían desarrollar el sistema operativo Unix. El sistema operativo Unix básicamente funcionó
o ha funcionado en todas las computadoras a nivel mundial desde esta época hasta nuestros días. Entonces, a lo que quiero llegar es que si este sistema operativo, que es tan bueno, porque es un sistema operativo multiusuario, es un sistema operativo que cumple todo lo que hemos hablado, entonces el lenguaje de programación en el que fue desarrollado, que fue el lenguaje C, pues básicamente cumple con muchos requisitos para poder desarrollar una aplicación de ese tipo. Entonces, ¿qué hicieron? Básicamente, como que tomaron las ventajas de dos lenguajes de programación que existían en esa época, que era el lenguaje BCLP y el lenguaje B, y transformaron o crearon lo que hoy es el lenguaje C. Entonces, si usted ve del lenguaje B, que fue inventado por ese señor Ken Thompson, se evolucionó a lo que tenemos en el lenguaje C ahora, ¿de acuerdo? Ahora, si me preguntan por qué estamos viendo un lenguaje de la época y no empezamos con Python, por ejemplo, que es un lenguaje que es actual. Entonces, la respuesta es porque tiene unas características que nos permite fundamentar los principios de programación, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son esas características o ventajas que tiene el lenguaje de programación C que hace que lo estemos utilizando en este momento? Entonces, bueno, estas características son, primero, es un lenguaje muy eficiente en el sentido de que aprovecha todas las características del hardware. Y ya hemos hablado de cuáles características. Sobre todo el uso de la memoria. Entonces, eso hace que los programas sean mejores y más eficientes y más rápidos, ¿de acuerdo? Esa es una razón. La otra razón es la potencia. Y aquí viene lo que estábamos hablando ahorita de las aplicaciones que son desarrolladas utilizando lenguaje C. Mire, el lenguaje C sirve para elaborar otro tipo de compiladores. Están otros sistemas operativos. Unix y Linux están escritos en lenguaje C. Hay bases de datos desarrolladas en lenguaje C, hojas de cálculo, procesadores de texto, emuladores gráficos. Entonces, mire que, como hablamos, es un lenguaje muy potente que le permite a usted escribir una serie de aplicaciones también muy buenas, muy potentes. Entonces, esa es la otra razón. La otra razón es la flexibilidad, porque así como nosotros hacemos aplicaciones muy potentes, ustedes se van a dar cuenta que nos permite hacer aplicaciones muy sencillas, como las que vamos a empezar a hacer ahorita, sin ningún problema, ¿ya? Porque es también su estructura y la sintaxis que utiliza es sencilla, ¿ya? Esa es la otra razón. Y la otra razón es la portabilidad. ¿Y a qué se refiere la portabilidad? Mire, nosotros ahora vamos a escribir nuestros programitas utilizando el lenguaje C. Ese programita lo compilamos. Recuerde que hablamos la semana anterior de la compilación. ¿Se acuerdan de ese proceso? Señor Narváez, ¿se acuerda qué era la compilación? Es como verificar que esté bien escrito. Algo Esa así. es una fase. La fase de chequeo de sintaxis es una fase. ¿Pero para qué? Para poder pasar al lenguaje en sí y que pueda y que corra el programa. Eso. Muy bien. Para pasar, lo que dice el señor Narváez de pasar significa traducir. Lo que nosotros escribimos en lenguaje C, lo vamos a traducir a código objeto o lenguaje de máquina, porque ese es el que vamos a ejecutar, bien dicho. Estamos claros, ¿no? Entonces, el compilador es un programa que se encarga de traducir nuestros programitas a código objeto o código de máquina. Bien, entonces aquí lo que estamos hablando de la portabilidad quiere decir que yo
escribo mi programita en C y yo compilo ese programa, por ejemplo, en una máquina que tiene Windows y tengo mi ejecutable. Ese mismo programita lo puedo traducir, lo puedo compilar para una máquina, por ejemplo, de Macintosh y funciona. Lo puedo traducir en una máquina que tenga Linux y funciona. Entonces, a eso se refiere, a que yo puedo escribir mis programas en C y puedo ejecutarlos en cualquier máquina, independientemente del sistema operativo que tenga. Y eso es una ventaja que se denomina portabilidad. Bien, ¿estamos hasta ahí, jóvenes? ¿Están claras las ventajas o las razones por las cuales empezamos a ver lenguaje C? Sí, profe. Ok, gracias, señor Escobar. Bien, otra ventaja que de pronto aquí no está, pero que la vamos a ver durante bueno, en la semana 9, si mal no estoy, es el hecho de que usted un programa lo puede subdividir. En algunos lenguajes se dice subprogramas. Nosotros aquí en lenguaje C lo vamos a llamar, cada módulo lo vamos a llamar función. Entonces, ¿qué hacen las funciones? Que usted un problema grande lo pueda dividir en problemas más pequeñitos y eso permite que identificar un error, por ejemplo, en un código más pequeño, pues sea más fácil, por un lado. Por otro lado, que usted pueda reutilizar algunas de las funciones que ya ha elaborado. Bien, pero como les decía, eso ustedes lo van a palpar, de pronto ahorita no, pero sí cuando trabajemos con funciones. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta aquí? Bien. Así como nosotros veíamos la semana anterior la estructura de un programa en pseudocódigo, hoy vamos a ver la estructura de un programa en lenguaje C y esto es muy importante porque de aquí en adelante, siempre que estemos hablando de un programa, usted debe tener presente esta estructura. ¿Estamos claros? Bien. Lo primero, todo programa en lenguaje C empieza con los archivos de cabecera. ¿Qué son los archivos de cabecera? Son un conjunto de funciones que son predefinidas, que están predefinidas propias del lenguaje C y que se guardan en archivos específicos. Por ejemplo, hay funciones que tienen que ver con la entrada-salida. Hay funciones que tienen que ver con las operaciones matemáticas. Hay funciones que manejan cadenas de caracteres. Y cada grupo de esas funciones está en una librería específica. Por ejemplo, las funciones de entrada-salida están en la librería stdio.h. Entonces, cada que nosotros vamos a utilizar funciones de entrada-salida, debemos incluir en los archivos de cabecera esta librería, por ejemplo. Bien, estamos ahí, ¿no? Luego vienen las declaraciones globales, y esto es lo que hablábamos la semana anterior. La declaración de las variables es un proceso necesario en todos los lenguajes de programación, y ya hemos hablado por qué. Las variables son espacios que se reservan en la memoria para guardar información, pero el compilador necesita saber de qué tamaño o cuál va a ser el tamaño que va a reservar. Y entonces hablábamos de que ese tamaño va a depender del tipo de dato. Entonces, cuando hablamos de declaración de variables, estamos hablando de que yo debo identificar todas las variables que voy a usar en el programa y de qué tipo son. Se llaman declaraciones globales porque todo lo que usted declare en este punto del programa puede ser utilizado en cualquier parte del programa, en cualquier parte, ¿ya? Ahora, la palabra main, ¿sí? Es la función principal y es el inicio y la finalización del programa. Es como cuando usábamos en pseudocódigo la palabra inicio. Aquí en lugar de inicio vamos a trabajar la palabra main. Y en lugar de fin, esta llavecita que cierra el programa. Entonces,
nuestro programa está delimitado por la palabra main, abrimos inmediatamente la llave y la cerramos. Esto es el programa principal, ¿de acuerdo? Bien, y les decía que una de las ventajas del lenguaje C es que yo puedo subdividir un problema grande en partes pequeñitas. Bien, esas partes pequeñitas son las funciones. Entonces, yo puedo tener en mi programa muchas funciones, varias funciones. Y entonces cuando yo voy a trabajar funciones, pues va el nombre de mi función y entre las llavecitas van todas las instrucciones que forman parte de esta función. Porque una función es un conjunto de instrucciones que realiza una tarea específica, ¿ya? Entonces, estas instrucciones van encerradas entre llaves y aquí se habla de declaraciones locales. Mire que aquí hablábamos de declaraciones globales, aquí estamos hablando de declaraciones locales. ¿Qué quiere decir o cuál es la diferencia? Si bien es cierto, una declaración ya sabemos qué es especificar cómo se llama la variable y de qué tipo es. Si yo la ubico dentro de una función, su alcance es local. Es decir, yo no más puedo usar la función dentro de esta, entre las instrucciones que forman parte de mi función. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Muy bien, gracias. Ahora, dentro del programa principal, pues yo voy a tener un conjunto de instrucciones, todas, por favor, todas sin excepción, todas las instrucciones en C deben terminar en punto y coma. ¿Sí ve? Termina punto y coma, termina punto y coma, punto y coma, punto y coma. Aquí en los nombres de las funciones no, porque pues no estamos finalizando. Este main no, si usted le pone punto y coma aquí, es un error sintáctico, porque el main termina aquí. ¿Ya? Entonces, esta no es una instrucción que aquí le ponemos punto y coma y termina, no. El main empieza aquí y termina en esta llave, ¿de acuerdo? La función empieza aquí y termina en esta llave. Las demás instrucciones, todas terminan en punto y coma. ¿Estamos ahí? Bien. Esa es entonces la estructura de un programa en C. Bien, aquí les quiero hablar un poquito de cómo maneja la memoria un programa en C. Y esta es una de las razones por las cuales el programa, el lenguaje C es un lenguaje muy eficiente. Bien. Cuando usted compila un programa en C, se crean 4 regiones de memoria, ¿sí? Que tienen cumplen una función específica. Entonces, mire, primero el código del programa ya traducido. Estamos hablando de que el código del programa ya traducido lo ubica en esta región de memoria. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver si... Okay. Entonces, esta es la primera región de memoria y tiene el código de programa ejecutable. Aquí ya está traducido, aquí vamos a empezarlo a ejecutar. ¿Estamos ahí? Bueno. Luego, aquí en esta región de memoria donde están las variables globales, bueno, aquí se declaran todas las variables globales. Todas las que usted puso en su programa las declaró. Aquí le reserva ese espaciocito para esas variables. Bien, y aquí donde dice el montón, esta región es la que utilizan las funciones. Entonces, cuando una función entra en ejecución, todas las variables locales más el código de la función y todo el proceso se realiza en esta región de memoria. Cuando la función termina, la memoria utilizada por esa función se libera y eso hace que no se desperdicie con memoria ineficiente o que no es necesaria. Entonces, eso se realiza aquí en esta parte que dice el montón. Bien, y nosotros vamos a encontrar que hay unas estructuras de datos, las vamos a ver al finalizar casi el curso,
que se llaman los arreglos. Los arreglos me permiten guardar información del mismo tipo en posiciones contiguas de memoria. Por ejemplo, para representar vectores, matrices, etcétera, ¿ya? ¿Qué pasa con esas estructuras de datos? Que son estructuras de datos de tamaño fijo. Si usted necesita más espacio, pues le toca suspender la ejecución del programa, cambiar el tamaño, volverlo a ejecutar y ya ahí perdió la información que había almacenado. Para solucionar ese problema surgen las estructuras de datos dinámicas, que eso es lo que ustedes van a ver el siguiente semestre en la asignatura estructura de datos. Y todas esas estructuras de datos dinámicas se trabajan aquí en esta región que se llama la pila. Entonces usted ahí va a tener listas enlazadas simples, listas enlazadas dobles, colas, pilas, árboles binarios, árboles N, etc. Que son estructuras de datos que aumentan o disminuyen su tamaño de acuerdo a las necesidades del programa. Y esa memoria se trabaja en la pila, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, conforme vamos avanzando, yo voy a volver a hacer referencia a este mapa de memoria, pero por lo pronto quiero que sepan que esta es una de las razones por las cuales el lenguaje C es muy eficiente en el uso de la memoria, ¿de acuerdo? Bien. Después habíamos hablado de los comentarios, ¿cierto? Decíamos, los comentarios son una forma de nosotros hacer aclaraciones con respecto a lo que hace nuestro programa, las variables que usamos, etcétera, etcétera. Y así como en el pseudocódigo nosotros podemos hacer comentarios, pues en el lenguaje de programación C también. Entonces, lo que habíamos hablado empieza igualito. Empieza por el slash asterisco y termina con asterisco slash. Puede ser comentario de una línea o pueden ser comentario de varias líneas como nosotros vimos, ¿de acuerdo? Y como decíamos, todo el contenido que esté entre estos símbolos no lo va a tener en cuenta el compilador, lo ignora. Ese comentario es simplemente una ayuda para nosotros como programadores, para aclarar lo que hacemos en nuestro programa, ¿de acuerdo? Bien, ¿estamos hasta ahí, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Los identificadores, también hablamos de que aquí hay que declarar las variables. Y desde que vimos los pseudocódigos dijimos hay unas reglas para los nombres que utilizamos en nuestras variables. Entonces, primerito que todo, utilizar nombres descriptivos. Eso es de cajón. O sea, es muy importante que se utilice nombres descriptivos. ¿Ya? Puede utilizar una secuencia de letras y dígitos, pero no dejar espacios en blanco, ¿de acuerdo? Entonces usted usa el guión bajo o el carácter subrayado, lo puede utilizar, no puede utilizar nunca caracteres especiales. El primer carácter de un identificador nunca puede ser un número, siempre debe ser una letra, puede ser mayúscula, minúscula, pero debe ser una letra. ¿De acuerdo? Entonces, mire, por ejemplo, aquí, perdón, esto parece el mismo nombre, pero no es el mismo nombre, mire. Si usted le pone mayúscula, minúscula, es diferente, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con esto. Ahora, por estandarización, generalmente les decía, las variables se utilizan en minúscula, por estándar, ¿de acuerdo? Y las constantes se utilizan en mayúscula. No usamos generalmente estas combinaciones, pero las puede usar. Pero bueno, eso ya es un estilo de programación, ¿de acuerdo? Y bueno, eso, y como les decía, no usar nunca, nunca empezar por un valor numérico, ¿no? Entonces, por ejemplo, mire, usted puede tener
dos palabras para su variable, pero no separadas por espacio en blanco, deben estar con guión bajo, unidas por guión bajo. No puede utilizar caracteres especiales como tildes, no puede empezar con números, no puede utilizar ñ, ese es un carácter especial, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros? Sí, profe. Muy bien, gracias. Ok, aquí vienen los tipos de datos. Y dijimos, los tipos de datos son muy importantes cuando usted declara sus variables porque ellos definen el tamaño de esa variable. Dependiendo del lenguaje de programación, hay diferentes nombres, digamos, para los tipos de datos. Por ejemplo, cuando vimos el pseudocódigo, a los enteros le decíamos tipo entero y utilizamos la palabra entero para los enteros. Aquí para los enteros vamos a trabajar el tipo int. Mire. Ya, tipo int. Entonces, cada que usted va a utilizar una variable que sea de tipo entero, utilizamos la palabra o el prefijo int, ¿de acuerdo? Ahora, pilas con esto, por favor. Bueno, vamos a empezar con el char, que es el más pequeñito es el char. Vamos a empezar de aquí para arriba. El char representa los caracteres. ¿Recuerdan que hablamos del código ASCII? ¿Se acuerdan de eso? Hola. ¿No se Sí, acuerdan del código ASCII? sí, profe. Sí, ok. Ahí decíamos que cada símbolo que está en el teclado tiene una representación numérica. Inclusive hay caracteres que no tienen una representación, pero igual, por ejemplo, la barrita espaciadora, el enter, no se visualizan, pero tienen un valor numérico, ¿de acuerdo? Cada uno de esos caracteres cada uno de esos símbolos representa un carácter y se almacenan utilizando un byte de memoria. Decíamos que un byte era la reunión de 8 bits. Y por lo tanto hicimos la conversión de 8 bits a valor decimal y vimos que el mayor valor que usted puede representar es el 255. Entonces, por eso decíamos cualquier letrita, cualquier símbolo lo puede representar utilizando un carácter y ese carácter ocupa un byte. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya. Un entero, en cambio, utiliza 2 bytes, que son la reunión de 16 bits. Obviamente, el rango de representación aumenta. Y si usted se toma el trabajito de convertir en decimal los 2 bytes con puros unos, usted se va a dar cuenta que el mayor valor que usted puede representar es 65.535, si fueran todos positivos. Pero como estamos hablando de que los enteros representan los valores positivos y negativos, ese valor se divide en dos. Entonces, tenemos menos 32.768 para los negativos hasta 32.767 para los positivos. ¿De acuerdo? Esos son los mayores valores que yo puedo representar utilizando enteros. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ok, entonces vamos a suponer que yo voy a hacer una aplicación para las elecciones de representante estudiantil del próximo semestre en la UIAE. Ok, ¿cuántos estudiantes aproximadamente creen ustedes que tiene la Universidad de Israel? A ver, señor Narváez, ¿cuántos estudiantes cree que hay en la universidad? Señor Narváez, Unos 3.000.
Eso, muy bien. Eso es más o menos el orden, unos 3000, por ahí un poquito más, por ahí un poquito menos. Pero sí, digamos que hay 3000. Entonces, si usted utiliza una variable para, digamos, guardar el número de posibles votantes, ¿cierto? Puede utilizar una variable de tipo entero sin ningún problema, ¿verdad? Porque dijimos que los enteros pueden representar valores entre 32.000 y menos 32.768 hasta 32.767. Eso es claro, ¿verdad? Hola, Sí, profe. ya. Ahora, esa misma situación, pero extrapolémosla a las votaciones a nivel nacional. Ok, ¿cuántos votantes hay en el Ecuador? Usted mismo, señor Narváez, ¿cuántos votantes hay en el Ecuador? Como 14 millones. Más o menos, sí, señor, 14 millones. Entonces, esa variable de los votantes, mire que ya no lo podemos representar utilizando enteros, porque ya vimos que el rango de representación, de acuerdo al tamaño, que son 2 bytes, no me permite representar 14 millones. ¿Estamos claros con eso, jóvenes? Hola, hola. Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. Entonces, de ahí surge el siguiente tipo de dato, que es el tipo float. Entonces, si usted necesitara, por ejemplo, para la aplicación de lo que estamos hablando de las elecciones, el número de votantes del Ecuador, pues usted ya no puede utilizar tipo int, tiene que utilizar tipo float. ¿Por qué? Porque el tipo float tiene 4 bytes de tamaño, o sea, tiene un tamaño mayor y por lo tanto, como tiene tamaño mayor, el rango de representación es mayor. Entonces, mire que estamos hablando de valores que están entre 3.4 por 10 a la menos 38 hasta 3.4 por 10 a la 38. Entonces imagínese un número con 38 cifras. 38 cifras. ¿Se lo imaginó? Hola. O sea, profe, Ok. la variable, el tipo de dato flotante sería también decimal. Podría ser. Eso, muy bien lo que acaba de decir el señor Escobar. Entonces, además de que yo represento números más grandes, adicionalmente, eso, por el hecho de que del tamaño, me permite también almacenar valores con fracción, o sea, con punto decimal. Por lo tanto, yo puedo representar números muy, muy, muy grandes y números muy, muy pequeñitos, ¿sí? ¿Estamos claros con eso, jóvenes? Y aquí eso es muy cierto, lo que dice el señor Escobar, el punto que menciona el señor Escobar es muy cierto. Si yo necesitara, por ejemplo, representar un precio, generalmente un precio no es entero, tiene decimales. Entonces yo utilizo float. No es un número muy grande, pero como tiene decimales, yo lo necesito para representar valores reales. Y los reales tienen parte decimal. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Preguntas hasta aquí, por favor. Preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones. No, profe. ¿Todo está claro? Sí. Muy bien. Y adicionalmente, si estos números no son suficientes, viene un nuevo tipo de dato que es el tipo doble. Y ojo aquí, el doble es el doble de tamaño, el doble de precisión del tipo float. Si aquí estamos hablando de 8 bytes, perdón, de 4 bytes, en el doble son 8 bytes. ¿Estamos claros con eso, jóvenes?
se almacenan en 8 bytes. Y el rango de representación va de 1.7 por e a la menos 308 hasta 1.7 por 10 a la 308. Entonces imagínense un número de 308 cifras. Es bastante grande. Bien, ¿estamos hasta ahí, jóvenes? Sí, profe. Ya, gracias. Entonces, mire, estos 4 tipos de datos que ustedes están viendo son los tipos de datos básicos del lenguaje C. Hay muchos detractores del lenguaje C que dicen que este es un conjunto de datos muy reducido y, sin embargo, pues para eso se creó un conjunto de datos, bueno, un conjunto de tipos de datos que son los modificadores. Y aquí, pilas con esto, por favor. Hay dos tipos de modificadores. Unos que pueden modificar el rango de valores que puede representar una variable. Que dijimos, mire, dependiendo del tipo, hay un rango de valores que se pueden representar y hablamos de los diferentes rangos. Pero si usted, por ejemplo, utiliza el modificador unsigned, entonces, ¿qué le quiere decir? Que de este rango de representación usted no va a utilizar los valores negativos, solo los positivos. Entonces, ¿eso qué hace? Que aumente el rango de representación. Ya, si yo tengo un tipo int, yo solamente puedo representar entre este valor, de entre menos 32.768 hasta 32.767. Pero si tengo un tipo unsigned int, entonces, ¿qué estoy diciendo con eso? Que no voy a utilizar la parte negativa y como no la voy a utilizar, el rango de representación se duplica y yo voy a tener un rango de representación desde 0 hasta 65.535. ¿De acuerdo? Entonces, de este tipo de modificador, el signed no tiene cambio. Digamos que ese es por defecto, pero el unsigned sí. Pilas que de pronto a veces podemos utilizar tipo unsigned. El otro modificador es en cuanto al tamaño. Entonces, tengo dos tipos de modificador, el tipo short y el tipo long. Cuando yo utilizo, por ejemplo, el tipo long con alguno de estos tipos de datos básicos, lo que estoy haciendo es duplicando el tamaño. Entonces, si un int ocupa 2 bytes, un long int ocupa 4 bytes y por lo tanto el rango de representación aumenta. Entonces, si antes yo tenía entre menos 32.768 hasta 32.767 con un long int, yo puedo tener desde 2.147 millones hasta 2.147 millones. Entonces mire que aquí el problema de los votantes en el Ecuador podría haber sido resuelto. No utilizo un float, sino que utilizo un tipo long int. ¿Estamos claros, señores? Profe. Ok, gracias. Bien, entonces digamos que yo puedo utilizar estos tipos de datos básicos combinados con unsigned y con long y puedo tener digamos, un conjunto de tipos de datos mayor que me permite representar todo lo que yo necesito en un programa. Ahora, de todos estos tipos me falta explicar el tipo void. Y este tipo void, ojo, no es para una variable, se utiliza para las funciones. Entonces, cuando veamos funciones, yo voy a volver a hacer referencia a este tipo de dato, pero lo menciono aquí porque igual está dentro del conjunto de los tipos de datos. El tipo de dato void significa sin tipo y se utiliza para declarar funciones que no devuelven valor. Pero vuelvo a decir, eso lo voy a dejar por aquí, lo menciono, pero lo retomamos nuevamente cuando veamos funciones. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí estamos, jóvenes. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones? No, profe, todo está claro. Muy bien. Ok.
Bien, vamos a lo que hablábamos de la declaración de variables. Cuando vimos la estructura del programa en C, dijimos, aquí mencionamos, mencionamos las declaraciones globales, ¿cierto? Y aquí también y ya en pseudocódigo también definimos la importancia de declarar las variables. Entonces, ¿cómo se hace declaración de variables en el lenguaje C? Entonces, digamos que dos maneras. Una, usted especifica el tipo, el nombre de la variable y punto y coma. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos la variable num de tipo int, la variable IVA de tipo float, la variable OP de tipo char, la variable talkrec de tipo float. Aquí, ojo, pilas que me salté el punto y coma, pero aquí todas las declaraciones deben tener punto y coma, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Bien. Esa es una manera. La otra manera, mire, si usted tiene, por ejemplo, dos variables del mismo tipo, las puede poner en una misma línea separadas por comita. Y también podría tener el caso de inicializar. Cuando yo digo inicializar es darle un valor inicial a una variable utilizando el operador de asignación igual. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la variable cont, la variable i y la variable x y la variable num, todas son de tipo entero. Mire, están separadas solamente por coma. Y entre estas variables enteras hemos inicializado la variable cont en un valor 0. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Señor Oñate, ¿está claro? Ok. Tenemos entonces, por ejemplo, la variable factor. Mire que es de tipo long in, lo que hablábamos antesito. Tenemos la variable is de tipo float. Y tenemos las variables op, fin y código, estas tres variables de tipo char. ¿De acuerdo? Bien. Eso es lo que tiene que ver con declaración de variables. Pero también hablamos que nosotros podemos necesitar constantes. Entonces, a diferencia de las variables que son valores que pueden cambiar en el transcurso del programa, las constantes mantienen su valor. Entonces, digamos que las constantes se declaran de una manera diferente en el lenguaje C. Hay dos formas de hacerlo. Número uno, utilizar la palabra reservada preprocesador numeral defined, el nombre de la constante y el valor. Mire, por favor, pero con mucha prolijidad. Si usted utiliza la declaración 1, aquí no utilizamos igual, mire, ni punto y coma. Entonces, por ejemplo, si yo voy a declarar la constante IVA, solamente coloco el nombre, espacio y luego el valor. Si yo voy a declarar la constante trans, escribo el nombre, mire que está en mayúscula, espacio, el valor. Sin iguales. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Gracias, señor Escobar. Vamos con la segunda manera de hacerlo. Entonces, la segunda manera utiliza la palabra reservada const. ¿Se acuerda que const lo usábamos cuando cuando trabajamos pseudocódigos las constantes? Pues este es como una herencia de eso. Luego viene el tipo, el nombre de la constante, el operador igual y el valor. Y punto y coma. Entonces, si yo voy a declarar el IVA, tengo que utilizar la palabra const, decir que es de tipo float, el nombre de la constante, igual y el valor, y punto y coma. Esto para hacer lo mismo que hicimos acá, mire. Se me fue.
¿Estamos? Mire aquí y mire acá. Y para trans, palabra reservada const, el tipo int, el nombre de la constante, el igual y el 100 y punto y coma. ¿Está clara la diferencia entre una y otra manera? Hola. Sí. Sí, profe. Eso. Entonces, mire, generalmente la manera más usada es esta, porque pues es menos, como que ni tiene menos cosas, ¿sí? Pero por favor, no mezclar. A veces me ponen, utilizan numeral define, el nombre, y me ponen aquí el igual y terminan por punto y coma. Eso no es cierto, eso está mal. Si usted quiere usar el igual y el punto y coma, pues tiene que usar la palabra const, el tipo, el nombre, el igual, el valor, punto y coma. Lo que no quiero es que confundamos estas dos maneras, así que practiquémoslo, ¿de acuerdo? Ya lo vamos a usar ahorita en un ejemplo para que usted lo practique, pero lo que quiero hacer caer en cuenta es que puedo usar cualquiera de las dos, ¿de acuerdo? Sin combinarlas. Bien, preguntas hasta aquí. Bien, así como usamos en el pseudocódigo las secuencias de escape, aquí también, y hay más. El backslash n representa los saltos de línea, el backslash t también en la tabulación horizontal, pero yo puedo usar el backslash b para retrocesos, tabulaciones verticales, backslash para poder imprimir la contrabarra, hacer un salto de página, imprimir un apóstrofe, las comillas, y el backslash 0 me representa la finalización de una cadena de caracteres. Bien, eso lo hemos usado con las funciones de salida, ¿verdad? Aquí también. ¿Y por qué? Porque hay caracteres que no tienen una representación gráfica, sino que tienen un uso específico, ¿no? Entonces, como por ejemplo avanzar a la siguiente línea, etcétera, etcétera. Bueno, esas son secuencias de escape que podemos usar. Lo otro, vamos a hablar un poquito de los archivos de cabecera. Cuando vimos la estructura del programa ese, dijimos lo primerito que usted debe tener en su programa escrito en C son los archivos de cabecera. Para poder utilizar los archivos de cabecera, nosotros debemos empezar con la directiva numeral include. Y eso nos va a permitir incluir las diferentes librerías. Entonces, ¿cómo se hace? Se utiliza el numeral include y dentro de el mayor menor, menor mayor, va el nombre de la librería. Ahora, de pronto alcancemos a hacer un ejemplo donde usted, porque nosotros generalmente usamos esto para incluir las librerías predefinidas del lenguaje C, pero también usted puede tener sus propias librerías e incluirlas utilizando toda la ruta, digamos, donde están, hasta especificar en la carpetita donde están sus funciones, ¿de acuerdo? Pero básicamente usted puede utilizar el numeral include y entre mayor menor el nombre de la función o entre comillas, ¿de acuerdo? Cualquiera de las dos maneras. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Gracias. Muy bien. Ahora vamos a hablar los operadores. ¿Se acuerdan? Este grafiquito lo vimos en la semana 2 cuando estábamos hablando de los operadores. Ahora, mire, y aquí esto es muy propio de cada lenguaje de programación. Hay cosas que se parecen, pero hay otras que hay que tener en cuenta que son propias. Entonces, por ejemplo, los operadores aritméticos. Entonces, para la suma el más, para la resta el menos, para la multiplicación el asterisco y para la división el slash. Esto es lo que ya habíamos visto, ¿cierto? Pero ojo, para el residuo, mire que nosotros utilizábamos antes la palabra mod. Ahora utilizamos el carácter por ciento. Cuando vamos a trabajar el residuo, aquí en el lenguaje C, no existe la palabra mod.
existe el operador por ciento, ¿de acuerdo? Pero hace exactamente lo mismo que hacíamos con mod. ¿Estamos claros, señores? Sí. ¿Aló? Sí, profe. Yo no sé, yo solamente escucho al señor Escobar, pero yo no sé si los demás me están siguiendo o tienen alguna pregunta, no sé. No, profe. Ya, gracias, señor Narváez. Muy bien. Estos operadores que les mencioné, el más, el menos, el asterisco, el slash y el por ciento son operadores binarios. ¿Qué quiero decir con eso? Que usted necesita dos operandos para que estos operadores funcionen. Sin embargo, aquí en lenguaje C hay dos operadores más aritméticos. El operador incremento y el operador decremento, mire que son, el operador incremento son doble más y el decremento doble menos. Estos son operadores unarios. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente se necesita un operando para que funcionen. ¿Qué hace el operador incremento? Pues incrementa en una unidad el operando. ¿Qué hace el operador decremento? Decrementa en una unidad el operando. ¿De acuerdo? Más adelantico lo vamos a ver funcionar. Bien. Operadores relacionales, pilas aquí, mayor que, mayor igual, y ojo aquí con estos dos. Mire el igual. Antes en pseudocódigo solo trabajamos un solo igual, pero aquí estamos trabajando doble igual cuando es operador relacional, pilas. ¿Por qué? Para no confundirlo con el operador de asignación. ¿Oyó? ¿Ok? Hola. Sí, profe. Muchas gracias. Ok. Entonces, cuando usted va a comparar si dos valores son iguales, debe utilizar el operador relacional igual, igual. ¿De acuerdo? Y pilas aquí con lo diferente. Mire que nosotros en pseudocódigo manejamos el menor mayor. Aquí el diferente es admiración igual. Pilas con esto, por favor. Esos son los operadores relacionales. Ok, tenemos los operadores lógicos. ¿Para qué servían los operadores lógicos, señor Moya? ¿El señor Moya todavía está ahí? Profe, Eso, a ver, señor Moya, cuénteme, ¿para qué sirven los operadores lógicos? para demostrar una expresión, Demostrar una expresión. ¿Y qué tiene esa expresión? valor. Valor. ¿Y qué valor? eh, Bueno, ya que está hablando, ya que Vamos. mencionó el valor, a ver, ¿qué le voy a cambiar la pregunta? ¿Cuál es el resultado de una expresión lógica? Ya que usted está hablando de valores, ¿cuáles son los valores posibles que podemos obtener cuando evaluamos una expresión lógica? ¿Verdadero o falso? Muy bien, verdadero o falso. Ok. Usted, señor Escobar, ¿me puede decir para qué sirven los operadores lógicos? Mm, los operadores lógicos son para, por ejemplo, para indicar alguna sentencia, me imagino. A ver, ¿se acuerdan el ejercicio de la selección masculina de baloncesto de sistemas? Sí. Eso. Ok. ¿Cuáles eran las condiciones para que el estudiante perteneciera a la selección masculina de baloncesto? Usted mismo, señor Escobar. Tenía que cumplir ciertos requisitos. ¿Cuáles requisitos eso? ¿Cuáles? ¿Cuáles eran?
Por ejemplo, en Ah, esto de hombre. la selección de baloncesto decía que sea hombre, que sea Eso, alto, muy y bien. Que entre otras sea cosas. hombre. Que sea alto, dijimos que la estatura sea mayor a 1,70. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Que sea Bien, hombre. ya, muy bien. Que sea hombre, que sea, la estatura sea mayor que 1,70. Pero estamos seleccionando la selección masculina de baloncesto de sistemas. ¿Cuál es la otra condición? Que Que siga sea la solo carrera de de sistemas. sistemas. Eso, muy bien. Esas son las 3 condiciones que se deben cumplir para que el estudiante pertenezca a la selección masculina de baloncesto de sistemas. Ok, ¿cómo hicimos o cómo hacemos para que esas 3 condiciones se cumplan y poder seleccionar a los estudiantes que pertenecen a esa condición, que pertenecen a esa selección? ¿Cómo hacíamos? A ver, Comparándole. comparando, muy bien. A ver, yo voy a repetir. Para que el estudiante pertenezca a la selección masculina de baloncesto, debe cumplir las siguientes condiciones. Ser hombre y tener una estatura superior a 1,70 y pertenecer a la carrera de sistemas. Si cumple esas 3 condiciones, entonces puede ingresar a la selección masculina de baloncesto. Ok, entonces yo le pregunto nuevamente, ¿cómo hacemos para colocar esas 3 condiciones, para que se cumplan las 3 condiciones y poder identificar si el estudiante puede pertenecer o no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo las unimos? Con el I. Muy bien, con el operador lógico y. Entonces, ¿para qué sirven los operadores lógicos? Para unir 2 o más expresiones relacionales. ¿Cuáles son los operadores lógicos? Tenemos el y, el or o el not. Pero ¿cómo se representan estos operadores en C? Así como los está viendo ahí. ¿Sí los está viendo? ¿Se ven? Sí, profe. Ok, entonces, si usted necesita unir 2 expresiones relacionales, utiliza and, entonces tiene que usar dos ampersand. Not, or, 2 rayitas verticales. Y not, la admiración hacia abajo. Ok, ¿cómo sale la rayita vertical? ¿La han visto? Ahí en su teclado, mírela. ¿La encontraron? Hola, hola. ¿La encontraron? Ah, bueno, entonces, si no la encontraron, código ASCII, ALT 124. ¿De acuerdo? Escriba por ahí. Rayita vertical, ALT 124. Si no la encuentra en su teclado. ¿De acuerdo? ¿Estamos ahí? Sí. Sí, profe. Eso, gracias. Bien. Algunos ejemplos de estos operadores. Entonces aquí, mire, en lugar de flechita, el operador de asignación. Pilas con esto antes de los ejemplos. Operador de asignación. Me permite otorgarle un valor a una variable, ¿ya? Aquí en el operador de asignación, yo puedo otorgarle valor a una variable, por ejemplo, cuando la declaro. Cuando hago una operación matemática, por ejemplo esta, ¿de acuerdo? Y
¿Qué hace este operador de asignación? Eso, llenar con un valor la variable, nada más. Ahora, ejemplos de operaciones, expresiones relacionales. Por ejemplo, aquí tenemos num1 mayor que num2. ¿Cuál es el resultado de una expresión relacional? ¿Verdadero o falso? Ejemplos de operadores lógicos. Aquí tenemos dos expresiones relacionales, A mayor que B y A mayor que C. Y este es el AND, mire. Estamos uniendo dos expresiones relacionales. ¿Cuál es el resultado de la expresión lógica? Bueno, ahí recuerda que hemos hablado y está en el material de la semana 1. Ahí están las tablas de verdad. Si no recuerda, por favor, vuélvalas a leer, vuélvalas a verificar. El y es verdadero cuando las condiciones, todas las condiciones son verdaderas. Si alguna de ellas es falsa, el resultado del i es falso. El o, en cambio, es verdadero si alguna condición es verdadera, cualquiera, o todas. Pero es falso si todas son falsas, ¿de acuerdo? Eso, como le digo, está ahí en el material de la semana 2. Revíselo, por favor, si no se acuerda. Bien. Y con respecto a las prioridades, entonces tenemos primera prioridad, lo mismo, lo que hablamos, la potenciación, pilas. Aquí en lenguaje C no existe el operador gorrito. Si usted necesita elevar un valor a cualquier exponente, utiliza la función POW. Si necesita calcular la raíz cuadrada, utiliza la función SQRT. Pilas con esto. Aquí no hay operador gorrito. La segunda prioridad son los operadores multiplicativos, la división y el módulo. Y la tercera prioridad, el más, el menos, el incremento y el decremento. Bien. Recuerde que estas prioridades de ejecución son alteradas si colocamos entre paréntesis las expresiones que hacen parte de la expresión que estamos evaluando. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, por favor? No, profe. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Ya vamos a hacer un ejemplo y ahí de pronto lo podemos clarificar. ¿De acuerdo? Bien. Ok. Voy a suspender aquí un ratito porque quiero mostrarles el diagrama de flujo, los diagramas de flujo que habíamos hecho, ¿de acuerdo? Ay, no. Por ejemplo, miremos el diagrama de flujo que hicimos cuando trabajamos el área del triángulo. Bien, ¿recuerdan este diagrama de flujo? Ok, el objetivo era calcular el área del triángulo, pero para poder calcular el área del triángulo nosotros definimos dos datos de entrada, la base y la altura. Entonces yo quiero que observen aquí que recordar que hay dos símbolos, uno para la parte de lectura de datos y un símbolo para mostrar
o para salida de datos, ¿cierto? ¿Estamos claros? Este símbolo de salida pues me permite visualizar en el dispositivo de salida lo que está aquí adentro. Este, en cambio, me permite tomar el valor a través del dispositivo de entrada y guardar ese valor en esa variable que está aquí especificada. Entonces, mire, yo quiero que hagamos claridad. Hay operaciones de salida, como esta, y operaciones de entrada, como esta. Y hay procesos, como estos. ¿Estamos claros con esas tres tipos de instrucciones? Sí, profe. Ya, muy bien. Hago claridad porque vamos a utilizar, a partir de este momento, vamos a hablar de las funciones de entrada-salida en el lenguaje C. ¿Estamos claros? Ok, entonces quiero que nos ubiquemos en ese contexto para comprender lo que voy a explicar en este momentito. Ok, entonces, funciones de entrada-salida. ¿Qué es eso de consola? Consola se refiere a esos dos dispositivos que hemos hablado. El teclado para entrada, la pantalla para salida. Cuando hablamos de consola, estamos hablando teclado para entrada, pantalla para salida. Más nada. ¿Estamos ahí? Bien. Así como en el diagrama de flujo yo tenía un símbolo para la entrada y un símbolo para la salida, en el lenguaje C existen dos funciones, uno para entrada y otro para salida. Entonces, cuando hablamos de salida, función printf, como le está viendo usted ahí, print, que en español significa imprimir, y la F es formato. ¿De acuerdo? Entonces, esta función me permite visualizar en la pantalla cualquier valor que quiera, pero cuando yo voy a imprimir el valor de una variable, yo tengo que especificar a qué tipo de valor, de qué tipo de variable quiero imprimir utilizando un especificador de formato. Entonces, por ejemplo, si yo quiero imprimir un carácter, tengo que utilizar el especificador %C. Si yo voy a utilizar, yo quiero imprimir un entero, utilizo %D o %I. Si yo quiero imprimir un especificador de formato, perdón, un especificador de tipo hexadecimal, utilizo %X, coma flotante, %E, %F para los flotantes, %S para las cadenas y %P para los punteros. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para que nos acordemos, por ejemplo, si yo voy a imprimir un entero, %I, si voy a imprimir un flotante, %F de float, ¿de acuerdo? Un carácter, %C de char, para que nos acordemos, ¿de acuerdo? Bien, ¿estamos ahí? Ahora, ¿cómo se utiliza? Entonces, vamos a hacer ya mismo el ejemplo. Primerito, archivo de cabecera stdio.h. ¿Por qué stdio.h? Porque las funciones printf y scanf están en esta librería. Entonces, cada que usted va a utilizar printf y scanf, debe incluir esta librería. ¿Cómo la incluimos? Como la dijimos en la palabra reservada numeral include y entre menor mayor stdio.h. ¿Qué significa stdio.h? Mire que no estoy diciendo ni estadio ni estudio. STD es la abreviatura de estándar y la abreviatura de input o la abreviatura de output. Entonces, entrada, salida, estándar. Bien. Palabra el main, que es la primera, dijimos, es la forma para indicar el inicio del programa. Y aquí está la declaración de nuestras dos variables A y B de tipo entero. A está inicializado en 20, B está inicializado en 10 y punto y coma para terminar la declaración. Y luego vamos a imprimir el valor de A y el valor de B. Entonces, pilas con esto. Como A y B son de tipo entero, dentro de las comillitas
antes de la comita, yo tengo que especificar, utilizar el especificador de formato en la posición donde yo quiero imprimir la A. Entonces, si yo quiero imprimir el valor de A, tengo que utilizar el especificador de formato que corresponde a la A. Asimismo para B. Como B también es de tipo entero, entonces el especificador de formato que corresponde a los enteros es %D o %I. Y si yo quiero imprimir, mire que aquí en el tercer ejemplo yo voy a imprimir 3 valores. Voy a imprimir A, voy a imprimir B y voy a imprimir la suma de A más B. Entonces, como voy a imprimir 3 valores, A, B y la suma de A más B, entonces tengo que utilizar 3 especificadores de formato y en ese orden. Entonces, el primer especificador va a ser para A, el segundo especificador va a ser para B y el tercer especificador va a ser para la suma de A más B. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejemplo. Para poder hacer el ejemplo les pido que instalemos el C. Yo les he puesto el instalador. Pero si de pronto no corresponde a su computador, entonces yo le pido que se descargue el instalador y lo instale en su computadora, ¿de acuerdo? Entonces, ahí en la plataforma, instaladores de lenguaje C. Yo le he puesto este dev, que es el que vamos a trabajar. Descárguelo y ejecútelo, por favor. Este es el instalador del entorno de desarrollo para el lenguaje C. Y me dicen cuando ya estemos listos, por favor, ¿sí?
¿Cómo vamos? ¿Ya instalamos el DEF? Señor Escobar, ¿cómo vamos? Ya me estoy descargando, profe, pero me dice que no puedo guardar. Ya me lo descargué, pero no hay como... Si de repente esta no les funciona, pues yo les recomiendo que entremos entonces al Google y busquemos dev C++ y se descargue la versión para su computadora. Pronto no coincide con la suya, ¿no? Sí, ahorita voy a descargarle, profe. Entonces, yo le recomiendo entonces que lo descargue de la página de la universidad. Ah, no, profe, ya se me está instalando ya. Señor Herrera, ¿cómo va? Bien, profe, ya está casi listo. Ya. Señor Narváez, Bueno, ya mismo se instala. Lo acabo de instalarse. Señor Moya, señor Pedraza, Igual, profe, ya se está instalando. ya. Y el señor Oñate, señor Moya.
Listo, profe. ¿Los demás cómo van? Ya está, profe. Ya está, profe. Perfecto. Igual, profe, ya está. Perfecto. Muy bien. Gracias. Señor Oñate, no lo escuché. Perdón. Ya está terminado. Muy bien. Perfecto. Entonces, ok. Entonces, miren. Vamos a abrir un nuevo código fuente. Pilas con esto porque este entorno de desarrollo también es para C#, no, C++, perdón. Entonces, C++ es un lenguaje orientado a objetos. Entonces, por eso está la parte de proyecto, porque en programación orientada a objetos trabajan los programas como proyectos. Entonces, aquí cuídese muy bien de que seleccione código fuente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, como dijimos, comentario. Programa, ejemplo, uso de printf. Printf. Ya. Primerito, la librería. Numeral include entre menor mayor stdio.h. Luego, aquí también quería hacerles referencia que ustedes pueden hacer comentarios de una sola línea utilizando el //. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a hacer la declaración de variables. ¿Cómo se declara la variable? El tipo. Ay, perdón. El tipo y el nombre de la variable. Entonces, por ejemplo, int a, b. Dijimos a igual a 20, b igual a 10. Punto y coma para terminar la instrucción. ¿Sí? Vamos a declarar una variable tipo float precio. La vamos a inicializar en, por ejemplo, 2.5. Y una variable char que se llame OP, que la vamos a inicializar con la letra, por ejemplo, S. ¿Estamos ahí? Hemos declarado 3 tipos de variables, unas enteras, unas flotantes y una char, por ahora, ¿de acuerdo? Dijimos, todos los programas en C empiezan con la palabra, con la función main, la palabra main, y abrimos inmediatamente la llave. Y el mismo entorno de desarrollo le escribe la otra llave. ¿Estamos ahí? Entre las dos llavecitas, entonces vamos a escribir lo que nos interesa. En este caso vamos a usar la función printf. Entonces printf. Y vamos a especificar, ¿se acuerdan? El hola mundo de que todo el tiempo hablan. Este es, digamos, el hola mundo. Hola mundo. O hola a todos, pues. ¿Ya? Hasta ahí. Vamos a hacer hasta ahí nada más. ¿De acuerdo? Este es el programa sin declaración de variables ni nada. Este programa funcionaría. Hasta ahí. ¿Ya? Y lo vamos a guardar. Archivo, guardar como. Y le vamos a dar un nombre. Pilas con los nombres. Entonces, digámosle ejemplo. Este es ejemplo printf. Ejemplo print. ¿Ya? Así se llama mi programa. Ya lo guardé. Perdón, aquí está el nombre de mi programa. .cpp. Y ahora lo que voy a hacer es compilarlo, lo que dijimos, ¿no? Compilarlo y luego ejecutarlo. Entonces, dos opciones. Uno,
Aquí tengo la opción que dice generar, entonces mire que ahí está la compilación y la ejecución. Y tengo la opción compilar, ejecutar en una sola, que es presionar F11. Entonces es la más fácil, ¿no? Presiono F11, compilo y ejecuto. Estamos ahí y mire que lo que hace es imprimir hola mundo. Hola a todos o bienvenido, lo como usted quiera. Entonces, todo lo que yo escribo entre comillas sale tal cual. Si yo escribo hola mundo en mayúscula, pues me escribe hola mundo en mayúscula. Hola mundo, bienvenidos. Ya, ese es, mire, tal cual como yo lo escribo, ¿cierto? Si yo escribo aquí errores de ortografía me sale. ¿Estamos hasta ahí? Hola. Sí, profe. Ya, gracias. Bueno, entonces ahora, así como imprimo mensajes, puedo imprimir los valores de las variables, pero cuando yo voy a imprimir los valores de las variables, yo debo tener en cuenta los tipos de datos de las variables para los especificadores de formato que debo incluir. Entonces, si yo quiero imprimir, por ejemplo, \n, lo mismo que hacía en pseudocódigo, me avanza a la siguiente línea. Entonces, el valor de A es. Filas que ahí yo quiero que imprima el valor de A. Entonces, como A es un entero, ahí, antes de cerrar las comillas, %i. No se olvide, le pongo %i para que lo relacione con la i de int. ¿Ya? %i. También puedo usar %d. De hecho, en el ejemplo que está ahí en la diapositivo está con %d. Y luego sí, coma, y luego el nombre de la variable A. Vuelvo a repetir, ¿por qué tengo que colocar aquí el %i? Porque quiero imprimir el valor de A. Entonces, como A es un entero, utilizo especificador de formato que corresponde a las variables enteras. En este caso, %i, para que se acuerde de i de int. Y lo mismo haría yo para B. ¿Por qué? Porque B también es entera. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí, profe. Muy bien. Ejecútelo hasta ahí. Entonces, mire, ahí sale. Si usted observa, perdón, el valor de A es 20 y el valor de, ay, aquí, era mal. El valor de B es 10. ¿Estamos ahí, jóvenes? $20 y 10. Bien. Ahora, supongamos que yo quiero imprimir los dos valores de A y de B juntos. Entonces yo digo printf el valor de A más, entonces aquí, %i más %i es %i. ¿Por qué? Porque yo voy a imprimir tres valores. A, este primer especificador es para el valor de A, coma. El segundo especificador es para el valor de B, coma. Y el tercer especificador es la suma de A más B. ¿Listo? Termina con punto y coma y compilo. Y ahí está, mire. Entonces, el valor de A, el valor de B y el valor de A más B es 30. Y ahí hace la suma. ¿Estamos ahí, jóvenes? Profe, una pregunta. Ajá. ¿No se le podría hacer mejor de una vez un proceso como suma? Claro, claro que sí. Usted podría definir una variable suma, ¿cierto? Y sumar A más B. Imprimir suma, claro. O sea, lo que dice el señor Escobar es que yo puedo tener una variable C
¿sí? Y decir aquí, C es igual a A más B, punto y coma. Y aquí en lugar de imprimir A más B, imprimo C. ¿Estamos? ¿Esa es la pregunta o entendí mal, señor Escobar? Sí, esa era la duda, profe. ¿O no? Si no, vuélvame a preguntar. Entonces, mire, en lugar de No, sí, profe, poner... eso. En lugar de poner aquí A más B, hicimos un proceso anterior, sumamos A más B en la variable C, imprimimos A, B y C. ¿Estamos ahí? Ahora, si yo voy a Sí, imprimir profe. printf, el precio es, mire que, ojo aquí con eso, el precio es de tipo float, entonces, por ciento F, coma, precio. ¿Listo? Y por ejemplo, la letra S, la variable OP es char. Entonces, printf, aquí me comí la F, perdón. El valor de OP es, aquí por ciento C. Por ciento C porque OP es de tipo carácter. ¿De acuerdo? Ya. Ejecutémoslo. Y ahí está. Mire que está el valor de precio. ¿Listo? Bien, preguntas hasta aquí, por favor, jóvenes. Sí, profe. Del Ok. programa. Profe, otra Sí, pregunta. Para sí. definir una cadena de caracteres, Ah, entonces usted lo pone así, char, nombre. Tiene que especificar cuántos caracteres entre, ¿ya? Entonces ahí, esta es una cadena de caracteres. Cadena de caracteres. Aquí tiene que especificar el número de caracteres. Este es un solo carácter, esta es una cadena de caracteres. Pilas con eso. ¿Ya? Ahora, vamos con, nos falta la función scanf, la función de entrada. La función de entrada es para el símbolo de entrada. Lo mismo, por favor. Aquí, ojo, pilas, la cadena de control que va entre comillas igualito, no es para escribir textos. Si usted quiere escribir todo lo que quiere mostrar, visualizar con printf. Aquí, la cadena de control es para que usted especifique el tipo de dato de la variable que va a ingresar a través del dispositivo de entrada. ¿De acuerdo? Entonces, ejemplo. Por ejemplo, vamos a ingresar el nombre, lo que me estaba preguntando ahorita el señor Escobar, ¿cómo declaro una cadena? Char nombre. Y lo voy a leer. Tengo que utilizar %S y el nombre. Voy a leer la edad, %D, y ojo aquí, pilas con esto, y esto lo debemos tener en cuenta. Cada que trabajemos con scanf, cada que trabajemos, pilas con eso, por favor. Cada que trabaje con scanf tiene que anteponer el ampersand antes del nombre de la variable. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿De acuerdo? Entonces aquí está el ejemplo. Ingrese la edad y la variable edad, que es de tipo entera, lo especificamos dentro de las comillitas como %D, y ampersand utilizamos antes de la edad. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a hacer aquí el ejemplo. Lo voy a completar. Ok, vamos a suponer que yo le digo aquí, printf, sin importar el valor que tenga A, yo le digo ingrese el valor de A, ¿ya?
y lo leemos. ¿Se acuerda que tenemos operación de lectura? Entonces, en lugar de leer, yo utilizo scanf. Ok, como A es una variable de tipo entera, entonces yo tengo que especificar %i de int, coma, y luego ampersand a. Esto lo tengo que hacer en lugar de la función leer. ¿De acuerdo? Y luego lo imprimimos. Lo mismo vamos a hacer para B. Vamos a decirle que nos ingrese el valor de B. Ingrese el valor de B por %i y lo leemos. Mire que antepongo el ampersand. El ampersand. ¿Ya? Y ahí lo imprimimos. ¿De acuerdo? Lo mismo para el precio. Vamos a suponer que yo le digo ingrese el precio. Sin importar estos valores con los que yo lo inicialicé, ¿de acuerdo? Entonces, este es un ejemplo para que usted visualice el uso del scanf. Ingrese el precio. Ya, y lo leo. Ojo aquí, como precio es una variable tipo flotante, precio, entonces ya no utilizo especificador por %i, sino por %f. ¿De acuerdo? Bien, probemos hasta aquí. Entonces ahí está, ingrese el valor de A. Usted le puede dar cualquier valor, 700, 7000. Entonces ahí le muestra el valor de A es tal. Valor para B, 5000. Ya, valor de B es 5000. Y el valor de 5000, 7000 más 5000 es 12000, que es lo que estábamos haciendo aquí en esta instrucción. ¿De acuerdo? Ingresa el precio, 6.89. Ahí está el precio. El valor de OP es. Ok, ahí está ejemplificado los diferentes tipos de variables. ¿Hay alguna pregunta, por favor? No, profe. Yo le pongo este espaciecito aquí para que no me aparezca así pegado como ustedes vieron ahorita, ¿ya? Entonces, mire, ahí ya le dejé un espaciecito para que no aparezca ahí tan amontonado. Por ejemplo, ahí ingresa el valor de A, 78, el valor de B. ¿Ya? El valor de A más B, 134, el precio. Bien, aquí quiero hacer una aclaración. Mire que les está saliendo todo este montón de cifras decimales. Eso lo podemos corregir o lo podemos mejorar especificando aquí cuando voy a imprimir el precio, solo cuando voy a imprimir, no en el scan. Aquí, entre el % y la letra F, especifico punto y el número de cifras decimales que yo quiero que se visualicen. Por ejemplo, 2. Entonces ahí se va a visualizar el número de cifras decimales que yo estoy especificando ahí. Yo digo el precio, por ejemplo, 45 puntos. Mire que ahí ya no me aparece todo ese montón de ceros, sino que específicamente 2 cifras decimales. Bien, ¿estamos ahí? ¿Claros? Preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones. Ahora, en el caso del nombre, si yo quisiera ingresar el nombre, printf, ingrese el nombre. Pilas aquí, por favor. Esta es la única, las cadenas de caracteres son la única, el único tipo de dato que no requiere el ampersand, la única excepción, ¿de acuerdo? Entonces, %,
S. ¿Por qué por ciento S? No por ciento C. Por ciento C es para una letrica. Mire, eso es diferente el carácter que una cadena de caracteres. Por ciento S, coma, nombre. Aquí, para las cadenas de caracteres, la única excepción que no lleva ampersand. Todos los demás tipos, todos los demás necesitan el ampersand. ¿De acuerdo? Ingrese el nombre y mostremos el nombre. Tiene F. Es el valor de A, el valor de B, el precio, el nombre, Juan. Ahí está Juan. ¿Listos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones? Este es el programa completito. Profe, también aquí se puede usar el CLS para Ya. limpiar el... Sí, señor. Es una buena pregunta. Pero aquí lo usamos de la siguiente manera. System. CLS. Hay que usar el system, implica la librería. Mire que no identifica esta función, ¿de acuerdo? Hay que incluir la librería. Olvidé la librería. Déjeme ver si es STDelete, no me acuerdo bien. No recuerdo en este momento. Sí, STDelete, ¿de acuerdo? Bueno, estamos aquí. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones? Bien, de todas maneras, el día sábado igual, a las 7 de la mañana, hay al piecito el enlace del inicio, en donde dice la ficha 1, ahí les dejo el enlace para la tutoría, en el caso de que necesiten tutoría. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos el próximo jueves. El jueves de todas maneras retomamos aquí lo que haya quedado, las dudas que hayan quedado. Pues bueno, la tutoría es el sábado, así que de aquí al jueves podemos resolver cualquier inquietud. Preguntas, por favor. No, profe. Bueno, entonces pensemos las preguntas de aquí al jueves, ¿sí? El jueves resolvemos todas las inquietudes que tengan. Por hoy, entonces, muchas gracias. Les agradezco mucho su atención. Sí, profe. Nos vemos el día jueves, ¿vale? Gracias, profe. Sí, hasta luego. Gracias Hasta a luego. ustedes, muy amables. Gracias, Chao. profe. Hasta luego.